En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Vamos a continuar nosotros con la epístola que desarrolla el apóstol Pablo a los Efesios. El tema de hoy es: pidamos crecimiento espiritual. Pidamos en oración crecimiento espiritual. Ese es el tema de hoy. Ya hemos venido abordando los primeros 14 versículos. Ya hemos venido desarrollando los primeros 14 versículos. Eso quiere decir que en esta oportunidad nos corresponden del versículo 15 al versículo 23. Y vamos a observar allí que el apóstol Pablo continúa orando, continúa dando gracias a Dios y pidiéndole al Señor por los santos, es decir, por la iglesia. ¿Qué vamos a ver en estos versículos? En los primeros versículos vamos a ver la oración del apóstol Pablo bajo esta característica. Primero, dando gracias, y después las peticiones. Vamos a mirar entonces en estos primeros versículos la acción de gracias del apóstol Pablo a los santos. Y después vamos a mirar las peticiones que hace el apóstol Pablo al Dios Todopoderoso y Glorioso. Así que nos vamos a concentrar entonces en el versículo 15. Así que tengamos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 15. La palabra de Dios nos dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Mira que allí el apóstol Pablo, quien escribe esta carta, dice: habiendo oído de vuestra fe. ¿Sabes qué? Debemos recordar que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, estaba en prisión. Recordémoslo ello, ¿no? Entonces él oye de la fe. ¿De quién? De los santos, bajo la característica del amor. Es decir, aquí vamos a encontrar en ese versículo 15 dos lineamientos muy importantes que debe tener los santos. Los santos deben tener fe y los santos deben tener amor. Así que vamos a examinar esas dos palabras del versículo 15, que nos está diciendo allí el apóstol Pablo: de vuestra fe y de vuestro amor. Vamos a mirarlas. Entonces, tengamos en cuenta la primera palabra, la fe. Sin embargo, hay que anotar lo siguiente: hay una fe que es falsa, hay una fe que es producto de la religiosidad, hay una fe que es producto del mundo. ¿Por qué? Bueno, si sabías lo siguiente, las personas dicen fe que tienen, y tienen fe en una persona.
Tienen fe es en un trabajo. Tienen fe es en un médico. Pero no tienen la fe realmente que los puede salvar. Porque aquí se está hablando de la fe de Dios. No de la fe que se puede tener a una persona, a un trabajo. Y el día que no tengas el trabajo, ¿qué va a pasar entonces? Debemos tener la fe auténtica. Y Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice lo siguiente. Romanos 10, 17 nos dice lo siguiente. Vamos a las Escrituras. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Miremos lo siguiente. ¿Cómo vamos a tener la verdadera fe? ¿Cómo va a llegar a nuestra vida la verdadera fe si no somos expuestos a la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir aquí la palabra de Dios? Que nosotros debemos ser expuestos al Evangelio. Es muy importante que tengamos en cuenta ello, ¿no? Así es que nosotros, ¿cómo vamos a pensar si tenemos fe si nosotros no somos expuestos al Evangelio? Mira lo que sucede. La gente dice, ¿tú crees en Dios? La gente dice, yo creo en Dios. Pero mira que la Biblia nos está diciendo la forma es oír. Para que tú creas debes oír la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? La gente tiene un concepto de religiosidad y piensa que nació creyendo en Dios porque los padres aparentemente llevan una religiosidad. Y entonces le dicen, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Por qué? Mis padres creen en Dios, o sea, yo también creo en Dios. No, eso es un engaño del mundo. La Biblia nos enseña que es a través de exponernos al Evangelio que puede llegar la fe a nuestra vida, porque en el Evangelio que vamos a encontrar que necesitamos de un Salvador, que todos, absolutamente todos, somos pecadores. Entonces, así viene la fe. Bueno, vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Ahí nos va a unir la fe y el amor. En Gálatas. Gálatas 5, 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es decir, la circuncisión, una obra, un acto. ¿Sabes qué? Si no tienes fe, si no tienes amor, realmente no estás caminando con el Señor. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que esos actos externos no nos van a servir si en nosotros internamente no ha venido el Espíritu de Dios a cambiarnos. Primero, a que podamos creer que necesitamos un Salvador. Y segundo, a que nuestro corazón sea cambiado del odio, del rencor, de la soberbia, del orgullo, y ahora haya llegado el amor. Porque en nuestro corazón, cuando no está Dios, ¿sabes qué? ¿Qué albergamos? Fácilmente albergamos el odio. Fácilmente albergamos el resentimiento. Fácilmente se nos guarda, ¿qué? El orgullo. Pero cuando estamos en Cristo, ¿sabes qué? Podemos perdonar. Porque Cristo nos perdonó primero. ¿Sí ves? Cuando estamos en Cristo podemos perdonar. Mira, sin Cristo nosotros no podemos perdonar. Le decimos a la gente, sí te perdono, pero le sigo teniendo resentimiento, le sigo teniendo rabia. Cuando estamos en Cristo, cuando decimos sí te perdono, es porque realmente estamos perdonando a la persona, es porque realmente estamos limpiando nuestro corazón de todas esas situaciones que puede albergar nuestro ser. Bueno, sigamos mirando, hablemos un poco más del amor. Hemos hablado de la fe, ahora hablemos del amor. Una persona que tiene fe, tiene amor. Si tiene la fe verdadera, tiene el amor. Si tiene la fe falsa, tiene el amor falso. Tengámoslo presente, ¿no? Entonces, miremos lo que nos dice Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. La palabra de Dios nos dice, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué nos está diciendo allí la palabra de Dios? Primero, un mandamiento, ¿no? Un mandamiento es algo para cumplir,
Es algo en el cual nosotros los hijos de Dios debemos obedecer. Y el mandamiento se basa bajo este parámetro, que debemos amarnos los unos a los otros. Y nos dice en el siguiente versículo, ¿cuál es la característica de un verdadero discípulo? Es decir, si un discípulo dice ser de Jesús, va a amar al hermano. Imagínate que un discípulo diga, yo soy seguidor de Jesús, pero está aborreciendo al hermano. Entonces tú vas a la Biblia y tú dices, eso no concuerda. Debe ser que la persona todavía no ha nacido de nuevo y necesita que oración y necesita que se le muestre el Evangelio. ¿Sí? Tengamos en cuenta que si nosotros decimos ser hijos de Dios, nosotros amamos a los hermanos. Los amamos. Mira que cuando estamos leyendo el pasaje de Efesios, capítulo 1, versículos 15 y 16, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo no está dando gracias porque aman a Dios. El apóstol Pablo está dando gracias porque aman a los hermanos. ¿Sí ves? Es que la forma no es decir, ¿tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios, Dios primer lugar en mi vida. No, la forma es que tú demuestres el amor hacia los hermanos. Así estás demostrando que Dios vive en tu vida. Es muy fácil hablar por hablar, ¿no? Todos los seres humanos hablamos de algunos temas, pero la dificultad se concentra en la práctica. Por eso la palabra de Dios que viene a enseñarnos, la palabra de Dios a que viene a corregirnos, a que nuestro corazón no sea un corazón engañoso, sino sea dispuesto y abierto para el Señor. Señor, tú lo conoces todo. ¿Te acuerdas que le dice Pedro a Jesús? En la tercera parte cuando le dices, ¿me amas? En la tercera parte cuando le dices, ¿me amas? Entonces Pedro dice, Señor, tú lo conoces todo. ¿Sí ves? O sea, al principio como que todavía quiere haber algo de jactancia. Quiere haber algo de que yo puedo engañar todavía. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús le dice, ¿me amas? ¿Me amas? La tercera vez nuevamente Jesús le dice allí en ese pasaje del Evangelio de Juan, ¿me amas? Entonces, ¿sabes qué hace Pedro? Señor, tú lo conoces todo. ¿Sí? ¿Sí ves que ahí está la diferencia? No podemos engañar a Dios porque Dios nos está viendo. Bueno, sigamos entonces avanzando. Vamos a otro pasaje. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Estamos hablando del amor, ¿no? Mira la oración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, gracias porque hay fe y porque hay amor en mis hermanos. Mira, y entonces estamos hablando del amor. Mira lo que nos dice allí, Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mira, el ser humano sin Dios es una persona llena de temores. El ser humano sin Dios es una persona llena de miedos. Voy a ponerte algunos ejemplos para que tú me puedas comprender lo que estoy haciendo referencia. ¿Tú sí sabías que el ser humano sin Dios, por ejemplo, le tiene miedo a la muerte? El ser humano sin Dios le tiene miedo a quedarse sin trabajo. Dios mío, me quedé sin trabajo. A pesar que diga Dios mío, ¿no? Pero si no le conoce. El ser humano sin Dios le tiene miedo a muchísimas cosas. A que vaya al médico y el médico le diga, tienes una enfermedad incurable. ¡Qué miedo! ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Mira lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que si tenemos el amor de Dios, no vamos a tener miedo. Eso nos dice la palabra de Dios. En ese amor, en el amor de Dios, no vamos a tener temor. Porque ¿sabes qué? El Señor ha trabajado, perfecciona ese amor. Para que cuando venga esa noticia, ¿nos podemos quedar sin trabajo? Pues sí, nos podemos quedar sin trabajo. ¿Puede llegar alguna noticia que nosotros no esperábamos? Sí. Pero ¿sabes qué? Ahí la Biblia nos está diciendo, ahora tú estás caminando bajo el amor. Y el amor te va a generar ¿qué? Esperanza. O sea, esa persona no se concentra en el tema del trabajo porque sabe que Dios le va a proveer, de que Dios le va a abrir las puertas. Así es. Bueno, hoy me tocó salir, mañana igual el Señor tendrá algo para mí.
Esa es. Pero si ves una persona, ¿y ahora qué hago? Me quedé sin trabajo, me van a sacar del trabajo. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposo? ¿Qué voy a hacer con el colegio? Si ves, llega todo, siempre lo malo, pero nunca llega la esperanza. Eso es lo que debemos cambiar, que llegue la esperanza. Dios tiene algo para mí, una nueva etapa. El Señor está trabajando en mi crecimiento. Eso es lo que nosotros debemos analizar. Entonces, ¿qué? ¿Ya no le tenemos temor? Mira, los seres humanos sin Dios le temen a la muerte. ¿Y sabes qué? ¿Qué es la muerte en Cristo? Es disfrutar de la eternidad. Eso es para los cristianos, disfrutar de la eternidad. Esa es la muerte. Pero sin Dios, yo no me quiero morir. Yo no. Pero qué bueno decir más bien como el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo decía, no sé si quedarme acá porque es que tengo que predicar, tengo que hablar de ti, o no sé si irme para el cielo. Es diferente, ¿no? El apóstol Pablo decía, no sé si quedarme acá, pero con una función. ¿Cuál función? Hablar de ti, de que tú me rescataste, de que tú obraste en mi vida, de que tú me salvaste. O no sé si qué mejor estar disfrutando de la eternidad. Eso decía el apóstol Pablo. Bueno, muy bien. Miremos el versículo 16 de nuestro pasaje central. Estamos desarrollando Efesios capítulo 1 desde el versículo 15 hasta el 23. Ahora pasamos al versículo 16. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en esa oración. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ya entendemos que ¿por qué estaba dando gracias el apóstol Pablo? Porque había escuchado que los hermanos que lo visitaban estaban diciendo, esa iglesia tiene fe, esa iglesia tiene amor. Y entonces el apóstol Pablo dice, qué alegría, agradecimiento. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que estamos orando? ¿Oramos por los demás? ¿Oramos por los hermanos de la iglesia? ¿Oramos para que haya crecimiento dentro de los hermanos? ¿Qué estamos orando? Fíjate que el ser humano se concentra a veces en sus oraciones, ¿no? Señor, dame. Señor, necesito un puesto, necesito un trabajo. Y sí, tú le puedes pedir eso al Señor, pero ¿sabes qué? ¿Qué tal si también estamos empezando a incluir dentro de nuestras oraciones a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros hermanos en Cristo? ¿Qué tal si empezamos a incluir a nuestros hermanos? Señor, gracias por el hermano tal, gracias por mi hermana, gracias Señor, porque tú estás obrando en la vida de ellos, porque tú estás haciendo algo en la vida de ellos. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo, es decir, una persona que va creciendo en el Señor, empieza a despegarse de su yo. Ya no es Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, sino gloria a Dios, Señor, por lo que tú estás haciendo en el hermano tal, en la hermana tal. Gloria a Dios, Señor, porque tú estás levantando a esa persona. Gloria a Dios, porque tú estás iluminando, Señor, a esa persona. Vea cómo está cambiando, vea cómo se está transformando. Gloria a Dios por ello. Y si quizás ves alguna persona que de pronto no está cambiando, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Quizás entrarla a juzgar? No, Señor, trabaja en ella, Señor, haz una obra, Señor, como has hecho con mis hermanos, tú lo harás también según tu eterna voluntad en esa persona, ¿sí? Porque ¿sabes qué? A veces pasa, cuando nosotros venimos a la iglesia, solamente venimos es como a mirar, a ver cómo están los demás. ¿Realmente será que ese sí es cristiano? ¿Será que ese no? Uy, ¿cómo está el de al frente? ¿Cómo está al lado? No, a nosotros lo que nos debe interesar es que caminemos con el Señor, que podamos crecer en el Señor. Y si alguien no está en ese proceso, ¿qué debemos hacer? ¿Juzgarlo? No, orar por la persona, pedirle al Señor que obre. Si tú tienes ese discernimiento para identificar quién está creciendo, quién no está creciendo, pues entonces ese discernimiento te va a servir es para orar, no para atacarlo, no para rechazarlo, sino para decir, Señor, obra en ese corazón, obra en esa vida, Señor. Y eso es lo que está dando ahí el apóstol Pablo, gracias, ¿no? Y fíjate que es una oración bajo una característica especial. Está orando por los hermanos.
Oremos los unos por los otros. Bueno, sigamos avanzando. Vamos a pasar ahora al siguiente versículo, al versículo 17 de nuestro pasaje central. Mira lo que nos dice nuestro pasaje central. Efesios 1:17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí comienza la petición de Pablo. Si ves, la primera parte es gracias. Gracias porque hay fe y porque hay amor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Es decir, gracias porque esos hermanos están dando fruto. Qué bueno que podamos dar fruto, porque ¿sabes qué? El fruto nos autentica. Imagínate, tú dices que es cristiano de tantos años, y entonces un hermano de pronto te dice, bueno, mi hermano, ¿y el fruto? Ah, no sabía que había que dar fruto, yo pensé que solamente con ir a la iglesia era suficiente. No, el fruto nos autentica que somos genuinos. Es el fruto. No es que tú vengas a la iglesia, no es que tú te sepas la Biblia, no es que tú ores. Eso es excelente, eso hay que hacerlo. Si lo haces, vas a tener efectivamente el fruto porque vas a vivir la palabra. O sea, la palabra no es algo mecánico, que yo me aprendo los versículos, que yo guardo los versículos en mi corazón, que yo vengo a la iglesia. No, ahora tú recibes la instrucción, tú recibes la enseñanza, tú recibes la guía y la aplicas a tu vida. Que eso es lo que cuesta, ¿no? Esto es como si nosotros estamos en la universidad y en la universidad nos dicen ya, ahora a practicar. ¿Sí ves que eso es lo que más cuesta? La práctica es lo que más cuesta. Y ahí que necesitamos rendirnos ante el Señor, clamarle a Él, pedirle a Él. Necesitamos ello, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo allí el apóstol Pablo? Las peticiones. En ese versículo 17 vemos que él dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora tú podrías decir, o sea que el apóstol Pablo está pidiendo que les dé el Espíritu Santo y que nazcan de nuevo. No, recordemos que está hablando allí a los santos. Ellos ya tienen el Espíritu Santo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el Espíritu Santo que está obrando en cada creyente, cada día les dé más sabiduría y revelación, es decir, crecimiento espiritual. El apóstol Pablo está pidiendo en la oración allí crecimiento espiritual. Eso es, porque alguien podría decir, no, el apóstol Pablo está pidiendo que les dé el Espíritu Santo. No, está hablando de que ellos ya tienen el Espíritu Santo. Es decir, los creyentes tienen el Espíritu Santo, los creyentes. Bueno, miremos allí lo siguiente. Para poder tener ese espíritu de sabiduría y revelación, debemos comprender tres elementos muy importantes. El primero lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Entendamos ese espíritu de sabiduría y revelación bajo estos tres elementos. Romanos 1, 4. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mira, debemos caminar bajo la santidad del Señor para que podamos tener ese espíritu de sabiduría, o sea, ese crecimiento. Para que haya en nosotros crecimiento espiritual, debemos caminar en santidad. En santidad. Recuerda lo que dice las Escrituras, ¿no? Sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, si nosotros caminamos en el mundo, pues nos constituimos, dice Santiago, en enemigos de Dios. Dice Santiago capítulo 4. Eso dice la palabra. O sea, nosotros somos apartados. Nos han sacado del mundo para vivir ahora bajo los parámetros de Cristo. Nos han sacado del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora hemos sido sacados del mundo. ¿Para qué? Para caminar en obediencia, en santidad. Y entonces para que a nuestra vida haya esa revelación, haya ese espíritu bajo la sabiduría de Dios, ¿qué debe haber en nosotros? Santidad. Bueno, segundo elemento lo encontramos, o segundo punto, en Romanos 8:15. Romanos 8:15.
Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ya no tenemos ese espíritu de ¿qué? De esclavitud. El espíritu del mundo, ¿no? En que podemos hacer lo que queramos. Las emociones, a todo dar. Esto me emociona, voy para allá, esto no me emociona, me quedo acá, sí, a todo dar. Pero ahora tenemos el Espíritu de Dios. ¿Y qué hace? Debemos entender que ese Espíritu de Dios hace que nosotros seamos adoptados, que seamos hijos de Dios, que podamos nosotros entender que somos hijos de Dios. Para tener ese espíritu de sabiduría, de revelación, debemos entender que somos hijos de Dios. Debemos comprenderlo, porque uno dice, tú eres hijo de Dios, y entonces uno mira el comportamiento y uno dice, ¿hijo de Dios? Hay mucho chisme, hay mucha controversia, hay mucha pelea, y tú dices, ¿hijo de Dios? ¿Sí ves? Entonces debemos entender que somos hijos, que hemos sido adoptados por Dios, y mira, esa adopción que hace nosotros, hace que nosotros no haya temor. En nosotros debe haber esperanza, esperanza. Es decir, creer firmemente que Dios tiene el control. Y tercer punto, lo encontramos en 1 Corintios 4:21. 1 Corintios 4:21. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Mira, ese espíritu de mansedumbre es que nosotros somos dóciles. Que nosotros que viene la palabra de Dios, nos confronta y nos dejamos enseñar por la palabra de Dios. No empezamos a sacar nuestros propios razonamientos. Hay mansedumbre en la persona. Entonces la Biblia te está enseñando y entonces tú dices, gracias Dios mío, gracias por tu palabra, gracias Señor porque me estás guiando, gracias Señor porque tú corriges mis pasos, gracias Señor porque tú alumbras mi camino. ¿Sí? Hay allí un espíritu de mansedumbre, y cuando hay ese espíritu de mansedumbre, pues ¿sabes qué hay? Hay sabiduría. ¿Sabes qué hay? Hay entendimiento de la palabra de Dios. Porque el entendimiento de la palabra de Dios para que tú logres avanzar un poco más es algo profundo. Es como si tú tuvieras un tanque, ¿no? Y muy, muy, muy profundo, entonces tú te vas a asomar en ese tanque. No alcanzas de primera mano a divisar qué es lo que observas al fondo. Entonces, ¿qué? Te tienes que meter. Esa es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no es a la ligera. La palabra de Dios nos advierte y nos dice, no os hagáis maestros así como a la ligera. No, porque ¿sabes qué? La palabra es muy profunda. En la medida en que tú tienes hábitos saludables de leer, de escuchar, de meditar y de orar la palabra de Dios, ¿sabes qué? Te vas sumergiendo. Y cada vez se te va alumbrando el entendimiento. Y vas a ver cada vez más que hay en ese tanque tan profundo. Eso es la palabra de Dios, eso es. Así que ahí tenemos estos tres elementos, ¿no? Los quiero recordar. Espíritu de santidad, ¿no es cierto? Ese espíritu de adopción como hijos y espíritu de mansedumbre. Bueno, sigamos avanzando. Ahora pasemos al versículo 18 de nuestro pasaje central, Efesios 1:18. Mira lo que hace cuando tenemos ese espíritu de sabiduría y revelación. ¿No lo dice el versículo 18? Mira qué hace. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mira que en ese versículo 18 encontramos tres palabras muy importantes. ¿Cuáles son esas tres palabras? 1, esperanza. 2, riqueza. 3, herencia. Entonces, ¿cuáles son las palabras? Esperanza, riquezas y herencia. Mira, entonces, ¿para qué tenemos el espíritu de sabiduría y revelación? Nos lo está diciendo la palabra, para que nos alumbre, para que podamos entender la profundidad de la palabra de Dios. Somos alumbrados. Dice allí,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es que nosotros somos muy dados a razonar según nuestro propio entendimiento, según nuestro propio conocimiento. Somos muy fáciles para razonar en nuestra propia carne. Entonces, ¿qué? Necesitamos exponernos a la palabra de Dios bajo los parámetros que anunciamos anteriormente, ¿no? Lectura, oírla, meditarla, y eso no es una o dos veces, ¿no? Eso es el crecimiento. Tú te expones a la palabra de Dios, y ¿sabes qué? Y el Espíritu Santo te alumbra, y entiendes, y cambias, y eres luz en medio de las tinieblas. Y entonces, ¿qué comprendes? Que hay esperanza en Cristo. En medio de un mundo tan hostil, porque este mundo es hostil, ¿sabes? Algunos a los cristianos nos tratan como unas personas ignorantes. Los del mundo nos tratan como ignorantes. El mundo es hostil. Pero ¿sabes qué? Aquí la Biblia nos dice que hay esperanza, que los creyentes tenemos esperanza. En medio de situaciones difíciles, volvamos a poner los ejemplos, salud complicada de una persona, hay esperanza en Cristo. Parte laboral complicada, hay esperanza en Cristo. Si ves, hay esperanza, pero imagínate a veces el lenguaje de algunas personas que todavía son bebés espirituales o que todavía no han nacido de nuevo, sino que caminan bajo la religiosidad. Dicen, esto está grave, esto está mal, esto está muy difícil, no. ¿Y sabes qué? Mira cómo escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿qué crees? ¿Que estaba en una mansión, en un penthouse? El apóstol Pablo estaba en la cárcel. Oye, entonces uno dice, ay Dios mío, ¿sí ves que ahí cambia? Entonces claro, un cristiano tiene esperanza, el apóstol Pablo en la cárcel, esperanza. ¿Sí ves? Entonces uno le sucede cualquier inconveniente de última hora, se le acabó el mundo a uno. No, eso ya no, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Pero en Cristo tenemos esperanza. ¿Cuál es la otra palabra? La otra palabra ahí es riquezas. ¿Cuáles son esas riquezas? Las riquezas espirituales. La oración que comienza en el versículo 3 de Efesios capítulo 1 nos dice, por ejemplo, no sé si tú lo recuerdas, ¿lo cierto? Que nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tenemos una riqueza espiritual. ¿Sabes por qué? Es que si la metemos con la riqueza del mundo es efímera. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Y aquí está hablando de una riqueza espiritual, porque esa sí nadie nos la quita. Nadie nos la puede quitar. Es que mira, cuando tú te concentras en las riquezas materiales, hoy tienes, mañana no sabes si lo tienes. Y en cambio las riquezas espirituales, nadie te las puede quitar. Siendo hijo o hija de Dios, nadie te puede quitar esas riquezas. Entonces tú te alumbras, tus ojos cambian. Porque ahora ya tú no persigues las riquezas materiales, sino tú dices, esto es mejor. La riqueza espiritual es mejor. Nada se compara a eso, nada se compara. Porque, ¿sabes qué? Las riquezas hoy están, mañana no están. Y la otra palabra es herencia. ¿Tú sabes qué pasa en las herencias del mundo? Las herencias del mundo causan división en la familia, porque los hermanos se pelean porque les quede lo mejor. Las herencias en el mundo se las quedan los abogados. Uy, eso imagínate, un abogado está listo, entonces el abogado está listo, ese sí es mi trabajo, la herencia, porque sabe que le va a corresponder una buena parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero ¿sabes qué? Esta herencia no es como la del mundo. Esta herencia no te la puede quitar el mundo. No lo puede hacer porque Dios te la entregó a los hijos. Si ves la diferencia de la herencia del mundo a la herencia de Dios, y entonces tú dirás, ¿qué prefieres, hermano, hermana? ¿Prefieres la herencia del mundo o prefieres la herencia de Dios? Tú dirás, ¿la herencia de Dios? Bueno, caminemos entonces bajo esa esperanza, bajo esa riqueza, bajo esa herencia. Caminemos bajo esas promesas de nuestro Señor. Bueno, sigamos avanzando. Vámonos ahora a los versículos 19 y 20 de nuestro pasaje central. Versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mira, qué interesante. Allí también en esos dos versículos aparece una palabra, poder. Ese poder. Mira, nos dice allí la palabra de Dios, el apóstol Pablo, ese poder para con nosotros. Y dice, ¿quiénes son nosotros? Los que creemos. Si ves, está identificando el apóstol Pablo, o sea, ¿esto es para todo el mundo? Cuando alguien toma la Biblia a la ligera y cree que es esa persona, no. Esto es para los que se identifican claramente como hijos de Dios. Esos, allí hay un poder y dice que ese mismo poder operó en Cristo. Y ese mismo poder operó en Cristo, ¿para qué? Mira nada más ni nada menos lo que nos dice la Escritura. Para resucitar a Cristo de los muertos y sentarlo a la diestra en los lugares celestiales. Y tú dices, ese poder, para mí, esto no es para orgullo, esto es para decir gloria a Dios. Porque inmediatamente sabes que el Espíritu Santo te va a decir gloria a Dios, pero recuerda que por gracia sois salvos. Porque alguien rápidamente dice, sí, esto es por mi cambio. Esto es porque antes era borracho y ahora no soy borracho. Esto es porque antes era adúltero, ahora ya no soy adúltero. Esto es porque antes era un mentiroso, ahora no soy mentiroso. Y entonces te puedes crecer. Te puedes enorgullecer. Pero entonces viene el Espíritu Santo y te recuerda, porque ahí en Efesios más adelante va a decir, por gracia sois salvos. Y entonces lo que hace, más humildad, tener paciencia los unos con los otros. Dejar que realmente el Señor opere y actúe en nuestra vida. No que nuestra carne nos gane, sino que el Señor esté teniendo el control de nuestra vida y de nuestras emociones. Bueno, sigamos avanzando. Ahora vamos a ir al siguiente versículo. Nos corresponde el versículo 21. Mira lo que nos dice el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y esto me lleva a decirte que vayamos también a otro pasaje, que está en Hebreos capítulo 1, versículos 2 al 4. Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 4, para que entendamos qué es lo que se le ha dado a Cristo. Es que a Cristo se le ha dado todo poder, es que Cristo es el centro, es que sabes que si una iglesia predica a Cristo, es una iglesia de sana doctrina, porque sabes que Cristo es lo principal, Cristo es lo más importante, Cristo es el centro, Cristo es la cabeza. Eso es Cristo. Imagínate, vamos a venir a la iglesia y se habla de otra cosa. Ya Cristo no es lo principal, ya no le damos la gloria a Dios. ¿Cuál es nuestra gloria? Nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos. Cristo es lo principal, ahí está diciendo, y lo vamos a ver con el pasaje de Hebreos, ahí está diciendo que toda la autoridad es para Cristo. Cristo, el mensaje que tú vienes a escuchar es Cristo. No hay ningún otro mensaje. Si hablamos de otro mensaje nos desviamos. Si hablamos de otro mensaje, estamos hablando en la carne, estamos hablando en la humanidad. Cristo, Él tiene todo el poder. Mira lo que dice el pasaje de Hebreos, acompañando lo que hemos leído de Efesios, ¿no? Donde en Efesios se nos dice que se le ha dado toda autoridad al Señor. Mira, Hebreos capítulo 1, versículos 2 al 4. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mira, ese versículo 2 nos dice, primero, que Cristo ha sido heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y entonces ahí nos está diciendo en el versículo 3, que el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué nos está diciendo eso? Que Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, porque ¿sabes qué nos dice? Y la imagen misma de su sustancia. Cristo es
Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y nos dice allí que gracias a Cristo tenemos la purificación de nuestros pecados. Gracias a Él, únicamente a Él. Nuestro esfuerzo propio, es Cristo el que puede hacer que la purificación de nuestros pecados, es decir, limpiarnos. Solamente Cristo. Así que en ese versículo de nuestro pasaje central en Efesios 1, versículo 21, que es el que estamos desarrollando, entendemos cuando se habla sobre todo principado, ¿no? Está hablando de las huestes celestiales espirituales. Ahí Cristo tiene el control. Él es el dueño. ¿Por qué? Porque se le ha dado la autoridad, porque se le ha dado el poder, se le ha dado el señorío. Y ese nombre es sobre todo nombre. ¿Tú sí sabías lo siguiente? Aún los ateos fallecieron, ¿no? Sin conocer de Cristo. Pero ese ateo, según nos dice las Escrituras, que ese ateo doblará su rodilla reconociendo que hay un Dios. En el juicio. Mira esta imagen, es tremendo esto. Una persona que dobla sus rodillas para reconocer que se va para el infierno. Tremendo, ¿no? Los que no creen, sí, tremendo, porque dice, toda rodilla se doblará, toda, sin excepción. Pero imagínate en el tema del juicio y diciendo, sí, yo reconozco, pero no se va con el Señor. Es tremendo, ¿no? Tremendo el poder de Jesucristo. Ese es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el Consejero, el Admirable, el Gran Yo Soy. Ese es. Por eso hay esperanza en vida, ¿no? Porque en el otro lado no hay esperanza, en el otro lado el juicio. Y listo. Entonces, eso nos lleva a recordar este pasaje, ¿no es cierto? No sé si tú has leído un pasaje en el Evangelio, según San Lucas, donde nos habla de dos personajes, Lázaro y el rico. Y si te das cuenta que el rico al final se identifica que realmente anduvo mal y que no caminó conforme a la palabra de Dios y dice, por favor, díganle a mis familiares que si hay un Dios, pero es que sabes que allá no se puede. Ni modos que hacer. Así que todo lo que hagamos en vida. Hablemos de Cristo en vida. Imagínate, en muerte. No, ya ahí le dijeron, no, ya no hay nada que hacer. Ahí estaba el padre Abraham en esa cena, si lo tienen presente, ¿no? Estaba Abraham, estaba entonces, en este caso Lázaro en el seno del Señor, disfrutando la eternidad. Mira, la muerte es disfrutar la eternidad. Ahí con el Señor. ¿Y sabes qué tuvo Lázaro? Poco de males en esta vida, pero ya estaba disfrutando de la eternidad. Y el rico, como era insensato, como pensaba que con sus riquezas podía hacer tantas cosas, como hacía acepción de personas, entonces estaba en tormento. Y entonces, ¿sabes qué? Dice, sí hay un Dios. Sí lo hay. Por favor, por lo menos yo ya estoy perdido. Por favor, díganle a mis familiares, díganle a mis seres queridos, díganle a mis vecinos que si hay un Dios. Eso debiste hacerlo en vida debiste hacerlo. En vida debiste hacerlo, no en la muerte. Eso nos dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿sabes qué? Esto nos lleva a que toda rodilla se doblará ante Cristo. Él es el Rey de Reyes. Sigamos avanzando. Versículo 22 y 23 que nos quedan para concluir. Vámonos con el versículo 22 de nuestro pasaje central de Efesios 1. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué entendemos allí? Que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es lo fundamental. Por eso nosotros predicamos a Cristo, no predicamos fábulas. No predicamos cuentos, predicamos a Cristo, porque no sabemos ni el día ni la hora que nos toque. Ninguno de los que estamos acá sabe el día y la hora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar a Cristo. ¿Y predicar a Cristo como qué? Como la cabeza. Es decir, cuando tú tienes el espíritu de sabiduría y revelación, creces en el Señor, comprendes claramente que Cristo es la cabeza y que tú te sometes
a Cristo. Claramente. Entonces uno dice, sí, yo lo entiendo, pero entonces la práctica no lo has entendido entonces. ¿Sí ves? Por eso necesitamos exponernos y exponernos a la palabra de Dios, para que podamos dar fruto ¿de qué? Del verdadero amor, teniendo también la verdadera fe. Entonces, mira lo que nos dice Colosenses 1:18. Apoyemos ese pasaje de Efesios 1:22 con Colosenses 1:18. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nos dice algo muy claro. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Si ves, si el cuerpo se deja llevar por Cristo, en este caso, la iglesia se deja llevar por Cristo, es una iglesia que va a dar fruto. Miremos el versículo 23. Dice allí, nos complementa, Efesios 1:23, y nos dice lo que estamos haciendo referencia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, démonos cuenta que la palabra de Dios nos ratifica. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. ¿Sí ves? O sea, miremoslo a nosotros como seres humanos, que somos finitos, que nos equivocamos. Entonces, vamos a hacer algo, ¿no es cierto? Vamos a hacer algo. Si nosotros primero lo llevamos aquí a nuestro pensamiento, las cosas nos van a hacer bien. Entonces, voy a mirar cómo alzar esto. Quizás alguien ni siquiera mira cómo alzar esto y va a alzarlo y no puede, porque lo hizo por la emoción, lo hizo por el tema de su cuerpo. Pero llega y dice, voy a utilizar mi cabeza para poder alzar esto que es pesado. Entonces dice, bueno, voy a ver cómo lo voy a alzar, cómo lo voy a apalancar, voy a mirar a ver cómo lo voy a levantar. ¿Sí ves? Lo está pensando, lo está analizando. Eso es que Cristo sea lo primero en nuestra vida. Pero alguna persona llega y dice, no, venga, no lo puedo levantar. Quedó en evidencia. ¿Sí? Está utilizando su razón, no está utilizando a Cristo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Cristo es la cabeza y entonces Cristo es el que manda y el cuerpo obedece. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos bajo ese parámetro, lo que hay en nuestra vida son bendiciones, según nos lo dice el texto. Hay bendiciones para nuestra vida. Entremos a la parte final con estas cortas reflexiones, para que podamos también meditar en ellas. Ser un hijo de Dios es un privilegio. Ser hijo de Dios es un privilegio. No te quedes por fuera. Ser un hijo de Dios es un privilegio. Mira, para el mundo somos dignos de lástima. Para el mundo somos dignos de lástima. Pero ¿sabes qué? Para Cristo somos su tesoro. Mientras el mundo nos ve con lástima, para Cristo somos su tesoro. Y eso te da a ti esperanza. Para el mundo somos ignorantes. Para Cristo tenemos la sabiduría del cielo. ¿Sí ves? Mientras el mundo nos dice ignorantes esos creyentes, ignorantes esos cristianos, en Cristo tenemos la sabiduría del cielo. ¿Y sabes qué? Para el mundo la vida termina con la muerte. Para nosotros es el disfrute de la eternidad. Gloria a Dios por ello. Para nosotros es el disfrute de la eternidad. Para el mundo esto se acabó en una bóveda, en un cajón, o lo echan bajo tierra y hasta luego, hasta aquí se acabó. ¿Y sabes qué? Pasa el tiempo, pasó, se olvidaron todos. Pero ¿sabes qué? Nosotros estamos con Cristo, con el Señor. Miremos esto a forma de aplicación. Este pasaje nos llama a tener hambre de la palabra, para poder pedir en oración crecimiento espiritual. El pasaje nos llama a tener hambre de la palabra y para que nosotros entonces podamos pedir en oración, como lo hace el apóstol Pablo, crecimiento espiritual. Ello nos permite avanzar en nuestra vida cristiana dando fruto. Ello nos permite avanzar en nuestra vida cristiana dando fruto, mirando la eternidad, no mirando el mundo pasajero. Este mundo es pasajero.
Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.